Bé, bon dia. És un plaer donar-vos la benvinguda de part de... A veure si... Benvinguda i fin, De part de tota la comunitat educativa a les terceres jornades matemàtiques que organitza l'escola. Vull remarcar l'èxit de la convocatòria i el fet que en un dissabte ens trobem 300 companys de comarques diverses amb un mateix objectiu, el de millorar en la nostra tasca diària. Això em porta a reivindicar que actes com aquest són el pitjor malson per a alguns i que malgrat se'ns vulgui imposar lleis retrògrades, el futur de l'educació és a les nostres mans. Aprofito aquest moment per compartir amb tots la il·lusió que em fa veure que avui ens acompanyen excompanys de l'escola, persones que han contribuït a que el Mogent sigui el que és avui, persones que han deixat la seva empremta i que sempre són benvinguts i benvingudes. Quan preparàvem aquesta jornada ha estat inevitable mirar enrere i veure el camí que hem fet al Mogent. Enrere queda una etapa que va marcar la nostra vida professional quan tot estava per fer i decidir. Nosaltres partim de l'inquietud, de les ganes de millorar, de la discussió, en el bon sentit de la paraula, de la cooperació i de l'entesa, però sobretot del treball i de l'esforç. Per això vull fer un reconeixement a la feina d'equip que portem a terme, perquè aquesta jornada pugui ser una realitat i perquè el Mogent tingui la màgia que té, treballem tots colze a colze. Els pares, amb l'AMPA al capdavant, sempre estan disposats a col·laborar amb la seva feina desinteressada i amb les seves aportacions. El personal no docent són una peça fonamental en l'escola i sempre estan disposats a donar-nos un cop de mà. Tot el claustre aquests dies ha fet un sobreesforç per tal que l'escola sigui acollidora i us sentiu com a casa. Us convidem que després hi feu una volta. L'equip de coordinació ha estat pendent fins a l'últim detall per tal que la jornada sigui un èxit i l'Aleix ha estat la peça clau perquè tot aquest engranatge funcioni. El CRP també s'ha implicat en la difusió d'aquestes jornades i s'ha ofert a ajudar-nos. I vull agrair al senyor Jaume Pallarols, inspector de la nostra zona, pel seu suport al nostre projecte i a qui demano si es pot dirigir amb unes paraules. La meva intervenció serà molt curta, només dir-vos que estic absolutament emocionat de veure aquesta gentada i aquestes energies que desprenen tot aquest gimnàs que és increïble. Evidentment, des de la inspecció, almenys des de la meva manera d'entendre la inspecció, jornades com aquestes o escoles que treballen d'aquesta manera, doncs penso que se'ls ha de donar suport i no només suport, sinó intentar estendre-ho com una taca d'oli, que és el que ens interessa, perquè finalment aquí ens estem jugant al futur del nostre país, que espero que ben aviat serà lliure. Moltes gràcies. Bé, finalment comentar que la jornada consta de dues parts, matí i tarda. Al matí farem una parada per esmorzar. Com sempre, els pares de sisè són els encarregats de preparar-nos a esmorzar i us agrairem que col·laboreu en les colònies dels seus fills. La parada del migdia serà breu, molts de vosaltres us quedeu a dinar i aprofitarem per fer petar una mica la xerrada. I ara sí, per la meva part, deixo el protagonisme a Toni Martín, mestre de l'Escola de Guamansa de Tenerife, coordinador del grup Capicua de Matemàtiques, ponent reconegut a nivell internacional i per nosaltres un company, un amic i un generador de conflictes, que és l'element necessari per avançar. Moltes gràcies, Toni, per tornar a venir a compartir els teus coneixements i experiències. Muy bien. Nada, muchas gracias. La verdad que, como siempre, es una emoción estar aquí ante tanta gente dispuesta a venir un sábado a reflexionar, porque eso es a lo que tienen que venir aquí, a reflexionar. La función mía en este evento, generalmente un evento de este tipo, se supone que el que viene, el ponente, en este caso que me toca a mí, viene a enseñar a los que vienen a oír. Bueno, pues para nada. Yo no vengo a enseñar nada. ¿Y a qué viene? Yo soy un maestro que trabaja en una escuela y que trata de que sus alumnos las 4 cosas que aprendan pues les sean útiles los próximos 80 o 90 años que vivan. Eso es lo que yo pretendo, nada más. Entonces,
lo que vamos a venir a hacer aquí es contarles nuestras experiencias, la de nuestro colegio, a veces mías personales, para que tú las veas. Y mientras estás ahí, las estás viendo y escuchándome ahí, estás reflexionando. Dice, sí, esto, no. No es que lo que va a salir aquí y lo que yo digo, eso es lo que hay que hacer. A partir de hoy, por favor, ustedes lo que tienen que hacer es esto y nada más. No, para nada. Nosotros, el objetivo es la autonomía intelectual. Yo vengo aquí, hablo con las compañeras y me llevo ideas nuevas que incorporo. Todo lo que va a salir de aquí es copiado. Nosotros en nuestro colegio no hemos inventado nada, nos lo hemos copiado todo. Le hemos puesto nuestro granito de arena y tal vez lo que sí nos distingue es que le hemos puesto imágenes a las teorías. Lo que se viene diciendo hace tantos años, nosotros lo mostramos. Y esos niños que salen ahí son de una escuela rural deprimida, pública, el nivel de estudio de los padres es primario, va cambiando lentamente. En los 500 años de que las Islas Canarias fueron conquistadas por los españoles, en esa comunidad de Aguamansa, de 2000 habitantes, hasta hace poquitos años no había ni un titulado universitario, no había uno. Cualquier niño de estos que lograba acabar la secundaria batió el nivel de estudio de todas sus generaciones familiares anteriores. Eso va cambiando, no solo por el colegio, me imagino también porque las familias ya se van mentalizando cada vez más, no todas por desgracia, y ya pues hay de todo ahí, maestras, pedagogos, psicólogos, médicos, y la adquisición más reciente que tenemos es un juez que acaba de aprobar las oposiciones a juez, que estuvo aquí en Barcelona haciendo ya los cursos eso. Y el director, que fue quien le dio clase cuando estaba en la escuela, dice, ¿sabes los primeros que va a meter en la cárcel, no? A ti y a mí, porque en el colegio era de armas tomar el caballero, ¿eh? Y había veces que... Y ahora es el juez. Todos orgullosos de tener un juez en Aguamansa. Eso es algo que ustedes a lo mejor aquí no son muy conscientes, pero allí, la zona alta de la Orotava, la villa, la ciudad... Esos son los montunos, los magos, los ignorantes. Y de repente que haya un juez allá arriba, nacido allí, pues eso es algo que es bueno para toda aquella comunidad. Bueno, menos rollo y al grano. Lo que yo vengo a contar aquí, vuelvo a decir, son experiencias mías para que ustedes las oigan y reflexionen. Y a lo mejor si yo vuelvo dentro de 4 años... y vuelvo a hablar de las tablas de multiplicar, meteré cosas que he ido recogiendo esos 4 años, porque esto es un elemento vivo, ¿vale? Los niños vienen a las escuelas de Cataluña y de todos lados para desarrollar su conocimiento lógico-matemático. Ya sé que alguien dice, mira, la misma transparencia que puso hace 3 años. Y si vengo 50 veces más, pongo la misma, porque los cambios en educación son tan lentos que será vigente dentro de 40 años también. Es triste, pero es así. Bueno, los niños vienen para que se desarrolle el conocimiento lógico-matemático, intervienen eso los bloques de contenido en primaria, en infantil están disfrazados con las áreas. Fundamental la lengua oral, el oral. A ver, ¿qué estás pensando? Dímelo. Porque si no eres capaz de organizar un pensamiento, después ¿cómo lo vas a escribir? Es imposible. Entonces, lenguaje oral. He estado asistiendo esta semana a un colegio privado muy famoso en Tenerife, muy grande, y querían que yo les hablara de las regletas. Me sorprendió porque son de la élite, o por lo menos ese es el título que tienen. Y me hablaba la jefa de estudio, que era la que intentaba promocionar que se hicieran las cosas de otra manera. Y dice, no te imaginas la pelea que yo he tenido para lograr que 1 hora de la clase de lengua, de las 5 horas de lengua de la semana, una sea oral. No escriba, vamos a hablar. Lengua, vamos a hablar. Dice, no veas. No, porque no me va a dar tiempo de dar la morfosintaxis, decían unas maestras.
Y yo decía, ¿qué es eso de la morfosintaxis? Yo lo sospechaba, pero quería que me lo confirmara. Le digo, ¿eso de el objeto complemento directo y circunstancial y eso? Y dice, sí. Claro, la señora viene haciendo eso 20 años, tiene todo montado así, sus apuntes y todo, que si se pone ahora una hora a hablar no le da tiempo de dar la morfosintaxis. Y después acaban y no saben ni leer. Pues compañeros, pues cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo la morfosintaxis, eso ya lo desterré, lo dejo para que lo dé Nuria. Porque miren, para que lo dé Nuria. Nuria lo da. Nadie se entera, pero ya lo dieron. Bien. Interviene la madre, es la resolución de problemas, los bloques de contenido, lo oral. La madre, la resolución de problemas. La calculadora para desarrollar cálculo mental. Contrariamente, la calculadora hace cosas en la mente de los niños que no podemos hacer nosotras, las maestras, ni los padres. Desarrolla el cálculo mental con 10 minutos diarios, en 3 días ve los resultados. Con niños que ya conozcan los números, hablo de un primero avanzado o a partir del segundo. Los materiales son necesarios para construir ese conocimiento. El material madre nuestro es las regletas de Cuisinert. Fíjense qué descubrimiento estamos haciendo nosotros con las regletas de Cuisinert. La inventamos nosotros en Aguamansa. El primer libro que se publica en las regletas fue en el año 52. ¿Dónde estaba cada uno en ese año? ¿Entiendes? Y la calculadora la inventamos nosotros también. La madre es la resolución de problemas, la madre y el padre. Si los niños no resuelven problemas, no lo estamos haciendo bien. Y todo bañado de la autonomía moral e intelectual. Todos estos procesos hay que irlos haciendo en paralelo, tocado por la autonomía y la resolución de problemas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy aquí, por el tiempo, bueno, da más, es dentro de números y operaciones ver un apartado muy particular, ¿vale? También lo que le preocupa a Cataluña y a las maestras catalanas que están aquí, y yo voy a centrar porque estoy aquí, pero me voy a México, es el mismo rollo, las Islas Canarias el mismo rollo, la Argentina, en todos lados. Es el fracaso escolar. Niños que están muchos años en el sistema educativo han asimilado cosas para sobrevivir a los cursos, pero después no saben ni para qué sirven ni para aplicar. Mira, le dice cualquier literatura con un problema, ¿y qué es? ¿Una suma, una resta o una multiplicación? Está en cuarto de primaria, no es de educación especial. ¿Entiendes? Y eso hemos contribuido nosotros sin darnos cuenta. Interviene en el fracaso escolar el contexto, la política, que si es rural, que si es urbano, que si tú votas por uno, después no salen esos, se arreglan, bueno, eso tú no lo puedes controlar. El sistema escolar no es lo mismo la escuela de hoy que la de hace 15 años, la de hace 30 y la de hace 40, ¿no? Nosotros, los profesores y las profesoras, también tenemos culpa en el fracaso escolar. ¿Te gusta a ti escucharlo? No. Que es las metodologías. Seguimos con metodologías para el siglo XIX, como iremos viendo. La familia de la malinera es quien principalmente tiene culpa en el fracaso escolar. Lo que pasa es que eso no se lo puedes decir porque si tú eres la consejera de educación y dices eso, pues no te van a votar en las próximas elecciones. Ustedes para aguantarme el rollo a mí y yo para soltárselo, han tenido que estudiar o te regalaron el título aquí. No. Para ser madre o padre, ¿qué piden en Cataluña? Pues, ya sabes, ¿no? Una relación sexual y si tienes suerte, o me dijo una vez una compañía, dice, o mala suerte, a los 9 meses el niño o la niña. Y ya está. Y parece que eso te capacita para saber de educación. E incluso te quedaste embarazada a los 17 años, no te dimos el graduado escolar cuando lo regalamos. Ven a buscarlo, chica, aunque sea que te lo van a pedir si alguna vez consigue un trabajo. Ni vino en septiembre, se queda embarazada a los 17, tiene el chiquillo y a los 20 lo trae en 3 años. Se mete en el consejo escolar y se pone a decir lo que hay que hacer en el colegio. Eso es alucinante, ¿entiendes? Pero no lo puedes decir mucho, pues si no, no te votan en las próximas. Bueno,
Yo eso no lo puedo arreglar. Y los niños, que ahora parece que todos son buenos y los malos los profesores. Todo el mundo tiene culpa en este proceso, nosotros también. Entonces lo que nosotros hacemos es levantar la mano, asumir la parte que me toca a mí e intentarla cambiar. El niño es el que viene el lunes, la familia hasta que no pongan multas por no cumplir con tus obligaciones de familia. Te ponen una multa por aparcar mal, cosa que me parece bien, pero después por no cumplir con tus obligaciones de madre y padre, pues no pasa nada. Pues bueno, pues así estamos. Bien. Y nosotros también. Entonces aquí es donde yo me voy a mover. Todas las críticas, todo lo que yo voy a decir va en la parte que yo puedo hacer, la que yo puedo controlar. La política, pues que te voy a contar lo que yo puedo controlar, nada. Y el contexto, pues el que es y punto. Bueno, pues menos y más al grano. Empezamos. Ayer hablaba con una amiga maestra mía que quiero mucho de aquí y me decía, Tony, que yo no me sabía las tablas, yo no me las sabía y buscaba relaciones y tal y mira, y es maestra. Pues uno dice, pues a lo mejor las tablas no sirven para nada. Una primera reflexión. En Guatemala me acuerdo que se levantó una maestra, también ella emocionada, al final quería hablar, dice, mira, yo no, es que esto me ha encantado, pero es que yo nunca me he sabido las tablas. Lo hacía con orgullo y es verdad, como aquí estoy. Y es verdad. Dice, mira, es maestra, incluso estaba haciendo una licenciatura y no se sabe las tablas. Pues a lo mejor las tablas tampoco hay que darle tanta importancia como uno cree. Y así, y así, y así. Entonces, esa será una de las primeras reflexiones. ¿Sirven las tablas para algo? ¿Porque hay que aprendérselas o no hay que aprendérselas? Porque se dedica mucho tiempo a ese tema. Atención, se tarda muchos años, yo sí creo que hay que aprendérselas, pero no para hacer multiplicaciones. Ya me vino la idea. Hace unos años se empezó, ya con la calculadora los niños no hace falta que se aprendan las tablas. ¿Pero quién dijo esa tontería? ¿Cómo que no? Bien es verdad que no hay que aprenderse las tablas para hacer esto. Estos algoritmos tradicionales, que esto es lo perjudicial que hay en la educación matemática. Fueron útiles hasta principios de los años 70, pero ya no son útiles. Nadie los hace en ningún sitio, Yo estaba en mi cuarta o quinta vez en Cataluña y noche fuimos a cenar, yo no vi a nadie sacando ahí, ni vi a ninguna, no, que lo haga con un papel y un bolígrafo, que no me fío de ella, ¿no? Pero en ningún sitio, en el aeropuerto, en ningún lado. Pero las escuelas están llenas de esos rollos que se supone que para preparar a los niños para el día de mañana. Y no preparan para nada. Fueron útiles hasta los 70 y ya no lo son. Lo que pasa es que cuesta aceptar que parte de tu conocimiento profesional ya no sirve. El mensaje que se viene a decir aquí no es, ¿saben? Es que ustedes ya no saben dar clase. No, ese no es el mensaje, pero es directo también. Parte de lo que hacemos no sirve para nada. Cuanto antes te enteres y lo quieras cambiar, mejor. Bueno, entonces dice que las tablas para hacer multiplicaciones. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que alguien de los que está aquí, con estos números o parecidos a estos, hizo algo de esto? Perdona, ayer a lo mejor sí explicándolo en la pizarra, pero yo hablo de la vida diaria, que es para lo que vienen a prepararse los niños. Dime, ¿dónde hiciste esto? ¿Sabes dónde? Nunca te has encontrado con esto ni te vas a encontrar nunca más. Esto tampoco. Este todavía, fuimos a comer 3 y nos pusimos así, 32 euros cada uno. ¿Cuánto es? Ahí espera el móvil. No. Si Nuria, Monsi y yo tenemos que sacar el móvil para saber cuánto tenemos que pagar entre los 3 de la comilona de cada uno 32 euros, pues alguien nos ha estafado a nosotros, porque eso tiene que saberlo hacer una persona normal sin calculadora y sin bolígrafo. Saber que echa un vistazo así son 140, ¿vale? Pues eso es lo que hacemos. Entonces, ¿son necesarias aprenderse las tablas? Sí, pero para el cálculo mental y con números pequeños, no para hacer multiplicaciones.
Las multiplicaciones las hacen las calculadoras. Pues empezamos. Dos, 16, 20, 24, 20. Mira a ver el sonido. Bien, ahora imagínense que vamos el lunes a clase y vamos a empezar con las tablas de multiplicar. Entonces, dale unas cuantas razones a tus alumnos. A ver, chicos, vamos a empezar con las tablas de multiplicar. Dale 3 o 4 razones de por qué hay que aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí, parece ser que no es muy consistente, pero que a veces se utiliza, pues te lo digo yo, y para el día de mañana, y por lo menos para que pases a tercero. Bueno, y te lo crees y te callas, porque aquí la autoridad soy yo. Pero chica, como que no es muy consistente. Entonces piénsate 3, 4 razones para darle tú a los chicos allí de por qué hay que saberse las tablas de multiplicar. Vamos a ir viendo un montón de cosas. Aquí en los vídeos las vamos a ver lineales, ¿no? Pero como no, tendríamos que tener 8 televisiones, vemos de uno, vemos del otro, y eso habría que irlo haciendo todo en paralelo, pero ya lo iremos contando. El tiempo. Yo empecé la clase de matemática a las 9, fíjate, son las 10 menos 10, y vas a ver lo que estamos haciendo y nadie ha escrito nada. O sea, llevamos prácticamente 1 hora en la clase y no se ha escrito nada. Como venga el inspector, ay mi madre, ¿qué me va a decir? Hombre, pues seguramente te va a animar a que sigas porque estás viendo que estás muy preocupada en que los niños piensen, razonen y en que lo que aprendan les sirva para algo. Porque es que acaban y no tienen idea de nada. Lo último, dice, los españoles mal en lengua y en matemática en PISA. Tú dices, pero ¿y a quién le sorprende eso? O sea, yo me quedo alucinando. Vamos a ver. A los españoles se les prepara para que sepan capaces de resolver y enfrentarse a situaciones como las que plantea PISA. No. Entonces, ¿a quién le sorprende que los resultados sean malos? A nadie le debe sorprender. Sí habrá un problema cuando ahora, a partir de mañana, todo el mundo a trabajar en esa filosofía PISA, venga, todo. Y dentro de 5 años pasen las pruebas y estemos otra vez fatal, entonces sí que será un problema. Porque, oye, es que hemos hecho lo que hay que hacer y ahora la verdad que no sé a qué corresponde. Pero a nadie le debe sorprender, es lo normal. Y dentro de 2 años cuando vuelva, ya si quieren, se pueden ahorrar el dinero del estudio y ya yo les digo los resultados, soy rapel. ¿Sí? Bueno, venga, niños. Esto fue un artículo que yo escribí en el año 96, ¿ves? Yo lo escribí en el 96. Y después de ahí he ido incorporando un montón de cosas, porque yo vengo y hablo con Nuria y oye, qué bien, para el saco. Abelina, para el saco. Y entonces, años después, hago cosas que yo escribí allí y otras que yo no sabía en aquel momento. Y posiblemente dentro de 5 años, si uno tiene suerte y sigue vivo, habré metido más cosas que yo no sabía, que he aprendido de otros. Porque pobre del que cree que ya se lo sabe todo. Ahí entonces sí que tienes un problema. Bueno, consideraciones, yo esto se los paso, sobre la enseñanza y el aprendizaje de las tablas. Vamos a ver, pues empecemos. ¿Qué es las tablas? ¿Para qué sirven? Después lo vamos a ver. Aunque vamos a adelantar. Yo le digo, chicos, miren, las tablas como mínimo sirven para esto. Yo me tuve que poner en casa y me costó un poco. Y tú dices, Tony, bueno, podría haber otras razones. Pues eso hay que incorporarlas. Yo las leo, los de detrás no lo van a leer, pero yo se las leo. ¿Por qué sirve aprenderse las tablas multiplicar? Porque me ayudan a resolver problemas matemáticos. Si yo me sé las tablas, hasta el señor inspector no, pero hasta Abelina, cada una de ustedes me tiene que dejar después 8 euritos para yo ir a almorzar por ahí. ¿Cuánto voy a llevarme? A ver, 8 y 8, 16. 8 y 8, 16. 16 y 16, 32.
8, 40 y el 48. Coño, 48 euros da por una comidita, ¿qué quieres? ¿Ves? Yo he resuelto el problema. Usted me plantea un problema y yo lo resuelto. Pero si yo me sé las tablas, digo 6 y 8 euros, 48. ¿Ves para lo que sirve? 48 euros, Tony, casi nada. Sirven para resolver problemas, porque así no tengo que hacer sumas largas con el mismo sumando, porque son una herramienta para el cálculo mental y porque me ayudan a calcular más rápido, porque me ayudan a hacer estimaciones de posibles resultados. Hombre, hago así, digo, cada fila está 20 personas y hay 10 filas, más o menos, si ya una silla más, una silla menos, ¿cuántas personas puede haber aquí, Tony? Digo, pues si son 20 filas y 10, pues unas 5.000. Pues queda claro que no tengo ni idea de hacer estimaciones, ¿no? Sirve para hacer estimaciones. 20 por 10, 400 personas debe haber aquí aproximadamente. No, pero a mí me interesa el exacto porque les vamos a dar después un regalo a cada uno y hay que saber. Bueno, pues ahora las contamos. Mira, son 385, ¿viste? Los 400. Sirve para hacer previsiones, estimaciones, porque me ayudan a ser una persona cada vez más autónoma intelectual y moralmente. Si yo me sé las tablas, no tengo mucha dificultad para seguir progresando en el sistema educativo y me va abriendo puertas, porque hay algunos que como no las dominan, el sistema los rechaza. Colección de objetos en las mesas. Bueno. Y ahora por pareja están averiguando a ver cuántos hay en cada mesa. Hay miles de cosas que tenemos a nuestro alrededor y no las vemos. Pues venga, ustedes háganme con eso la tabla del 3, la del 4, ustedes la del 5, la del 6. Y ahora vamos a ir viendo lo que hace cada grupo y explicándolo. Venga, vamos a ver. Y si te fijas, es que nadie nos enseñó a ver las tablas de multiplicar, porque eso dice, mira, los yogures que vienen de 4 en 4. 0, 4, 8, 12, 16. Dice, pero esos son los múltiplos de 4, claro. ¿Y dónde están los múltiplos en la vida real? Ustedes aquí alguna vez han ido, no sé si aquí en Mercadona o al campo o Carrefour, esas cosas. Y vas allí, te paras de cualquier estantería y empiezas a ver los múltiplos. 6, cajita de 6 yogures, 6, 2, el Danacol si tienes colesterol, 6, 12, 18. Y nadie te enseña a ver los múltiplos ahí. Es que parece que los múltiplos eran, a ver, atienda, los múltiplos de 2, 4, 3, y un rollo que te sueltas tú en la pizarra. Bien. Vamos pasando por las distintas mesas. A ver cuántos cubos hay ahí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Bien. 27 cubos. 27 cubos. Y lo que vieron Aarón es el trabajo con la calculadora que aquí no se ve. No hemos hablado nunca de la calculadora, ¿no? ¿No hemos hecho la jornada de la calculadora? No. Vale. Mira, 0 más 3. No todas las calculadoras sirven, sino las que tienen el factor constante. ¿Qué es factor constante? Esto. Casi todas lo tienen. 0 más 3. Mira, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Y lo he hecho ya tantas veces que míralo aquí, ¿ves? 3, 6, 9, 12, 15, 10, 21. Aquí hay 21. ¿Viste para lo que me sirve? Y eso también son los múltiplos de 3. Pero ¿qué pasa también? Una herramienta exquisita para aprenderse las tablas de multiplicar, una vez que se comprendan, hay que memorizarlas. El conductismo no ha desaparecido, está dentro del constructivismo. El conductismo es necesario. Otra cosa es que todo sea estímulo-respuesta y uno no comprenda ni lo que se está memorizando. Pero una vez que uno entiende, llega que te la tienes que aprender de memoria. Si son 8 chicas y cada una 4 euros, 32. Pero eso hay que memorizarlo. Porque también ella me podría decir, Tony, espérate, 8 chicas, 4 euros, o la propiedad 4
por 8, digo 8 y 8, 16, 8 y 8, 16, 16 y 16, 32. Bien. Ella sabe, comprende las tablas, ¿vale? Y eso es en una fase, vamos a llamarla 5. Pero la fase 10, 8 por 4, 32. Pero para llegar a ese 32 hay que saber lo que es eso de 8 por 4, 32. Vale. Miren, vamos a utilizar la calculadora para memorizarnos. Viene la diversidad. Yo estoy en segundo de primaria. Esta que se lo saben todos, ya se saben la tabla del 2 y la del 3. Pues empiecen a estudiarse la del 4. A mí se la memorizando. 0 más 4. 4 por 1, 4. El por lo tiras a la basura. 4 veces el 2, 8. 4 veces el 3, 12. 4 veces el 4, 15. Es autoevaluadora. Ay, 15 no era. 4 veces el 5, 19. Ah, pero creo que ya me di cuenta. ¿Quieres ver que 4 veces el 6, 24? 4 veces el 7, 28. Y entonces estas están con la del 4. Monse, tú ya pasaste con la del 6, porque la del 4 ya la tienes superada. Tu Abelina con la del 8. Y la calculadora me ayuda a atender la diversidad. Es una máquina maravillosa para aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Quién me iba a contar estos de aquí? Salo, tú, mete por allá, entra, allá, empieza por allá, con el micro si quieres. 32 porque 2, 4. Bien, y miren lo que hace, vean que está agrupada de 4 en 4. Pues entonces cuenta 4, 8, 12, pero la del 4 como que no la controlo bien. Rápidamente descompone de 2 en 2. A ver, Salo. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Mira, ¿tú qué quieres decirle? Salomé, también se puede contar así, pero están de 4 en 4. Sería 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Bien. De nada. Vale. Eso de allí. Venga, Elmi. Venga. Hay 50 porque... Bueno, la idea esta está allá. Porque hay mucho que ver y poco el tiempo. Venga, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Ahora tú de 4 en 4. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Mañana vuelvo a hacer lo mismo. Porque hay que hacer muchas veces las mismas cosas. Mira, y dice, Tony, fíjate que aquí yo estoy trabajando con mis alumnos ya desde preescolar. A veces digo tanto el preescolar porque es que en México es preescolar. Y yo cuando empecé aquí era preescolar. Las cosas más profundas que ha habido en las reformas educativas es eso. ¿Te has dado cuenta? Yo empecé a trabajar en el 84, era preescolar, después vino la reforma, no sé qué, educación infantil. Y cuando empieza a viajar a México dice, no, aquí es preescolar. Otros lo llaman, por otros países, educación inicial. En Guatemala lo llaman preprimaria. Preprimaria. Y entonces ahora ya no es preescolar en España. Y eso es lo más profundo que ha habido en la reforma. Porque luego dentro de la clase tú sigues haciéndolo de toda la vida. Porque nadie te ha dicho, mira, esto ya no lo hagas así, podrías hacerlo de esta otra forma. Si no viene, te cambian los títulos, te dan unas charlas, constructivismo, zona de desarrollo próximo, Vygotsky, que tú te quedas así. Y cuando llega el lunes, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo que sé hacer. Mira, guapa, dice Tony, pero yo esto sí, yo las sumas dobles la trabajo desde infantil. A ver, Joanita, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, 4 más 4, 8, 5 más 5, 10, 6 más 6, 12. Joana se sabe las sumas dobles desde infantil. Y tú no te das cuenta también lo que se sabe, Joana. Se sabe la tabla de multiplicar del 2, porque eso es la tabla de multiplicar del 2. Y es que mucha gente no sabe lo que significa las tablas. ¿Qué significa, guapa? 6 veces el 4, o 6 por 4, ¿qué significa? Fíjate, incluso si yo te digo 6 por 4, ponme un ejemplo. Viene un niño aquí, oiga, usted, tantos maestros que hay aquí, ¿me puede alguien explicar qué significa 6 por 4? Otro niño. Mira ahora, explícame qué significa 6 veces el 4. Ah, pues pueden ser 6 chicas, cada una con 4 euros.
Y 4 veces el 6, hombre, 4 paquetes y en cada paquete 6 caramelos. ¿Ah? Y muchos no saben qué significa eso. Muchos niños sí se saben las tablas de multiplicar de memoria, pero no saben qué significa. 7 por 8, 56. ¿Qué? Vi al llegar un coche amarillo aparcado fuera. El chofer era un perro de color naranja y entrando habían 4 maestras. Una de las maestras se llamaba Fernando y cada una tenía 6 euros. En eso el perro se bajó del coche y se fue. Pregunta 1. ¿De qué marca era el coche? 2. ¿Cómo se llamaba el chofer? Dice, bueno, no tengo datos para contestarle. Bueno, pues eso es lo que tienes que escribir. No hay datos para contestar esas preguntas. ¿Y cuántos euros tenían entre las maestras que vi? ¿Una división? A ver, ¿cuánto es 6 por 4? 24. ¿Se sabe las tablas? No tiene ni idea de las tablas. Pero es como se las ha enseñado, no es el niño. Entonces, cuando un niño conoce las sumas dobles, se sabe la tabla de multiplicar del 2, desde infantil. Por eso empezamos a iniciar las tablas de multiplicar en el infantil. Ya dicen las de primaria y dice, ¿ves? Si yo sabía que la culpa era de las de abajo, vienen mal preparados y después quiere que yo en primaria quieren que... Y así, todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Y después las de infantil cada vez vienen peor de las casas, más mimados, que es cierto, que eso es cierto, más mimado y tal. Las madres y los padres le echan la culpa a la genética y la genética al Espíritu Santo, pues ya no hay más para atrás. Bien, vamos a empezar a construir las tablas. ¿Cómo se construyen las tablas? Pues la del 2 es muy fácil, ¿no? Y quiten el por. ¿Por qué quitas el por? Yo una vez, leyendo en internet, hablaba una mexicana, contaba sus experiencias en la escuela y decía esa mexicana que había acabado hasta bachillerato, yo luego no sé si tenía estudios universitarios, que ella se había quedado impactada al descubrir ya de mayor que eso del 4 por 6 significaba 4 veces el 6. ¿Sí? Tuvo primaria, secundaria, bachillerato y nunca supo qué significaba eso. Entonces, cuando, no sé si alguien se lo dio, una situación que ella vivió, se dio cuenta y se quedó así. Porque es una revelación, tú imagínate. Tantos años, el 4 por 6, 9 por, y de repente descubrir que 8 por 9, uno de los significados es 8 veces el 9, se quedó impactado. Entonces, fuera el por, veces, hablaremos de veces. Y de por, pues ya cuando se vayan a ir de la escuela le hablas del por si quieren. 2 veces el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, 2 veces el 4. Muy bien. No me gusta, verán por qué. Algunos libros las presentan así. 4 veces el 1, 4 veces el 2, 4 veces el 3, 4 veces el 4 y mira para acá. 4 veces el 10. 4, 4, 4, 4, 4. O sea, a mí esta forma no nos gusta. Ya veremos por qué. Aquí sí nos gusta más. 4 veces el 1, porque ¿cuánto es 4 veces el 8? El destino final es que yo me lo memorice, pero antes de memorizárselo hay una serie de pasos. ¿Cuánto es? Y Nuria dice, espérate, Tony. 8, 8, 16, 8, 8, 16. Cojo los 10, 20, 6, 6, 12, 32. ¿Ve? Ya me lo sabe responder. El objetivo final que 8, 32. 7 veces el 4. Ay, espérate. 7 y 7, 14. 7 y 7, 14. Cojo los 10, 20, 4 y 4, 8, 28. Al principio sí, porque está entendiendo lo que hace. Más adelante, 4 por 7, 28. Bien, seguimos avanzando. Después volveremos. A ver, pues empezamos. Se construye con las regletas. Miren, niñas, ven lo que yo tengo aquí.
1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. Eso en el lenguaje simbólico se pone así también. Y es el lenguaje simbólico, porque yo aquí soy ahora el profesor de lenguaje matemático. Como si fuera que tengo que enseñar catalán, sería el profesor de lengua catalana. Pues ahora soy el profesor de lenguaje matemático. Miren, guapísimas, esto también se puede poner 2 veces el 1. ¿Cuánto es? 2. Mira, 2 más 2. Yo les hago los primeros y después van ustedes. 2 veces el 2, 4. Y así. Y así. Muy bien. Ahora sigan ustedes. Pasa una rayita aquí, amor. Vertical. Sigue por ahí. Vale. Se trabaja con bolígrafo. El niño no está pendiente a borrar y que me salgo del cuadrado y que no sé cuánto. Si te equivocas, no se tacha. No, tachones, cochinos, no. Te despistaste. Sí, porque pones un corchete y lo haces debajo, ¿vale? Y uno tiene que tener lo que debe mejorar. Si lo borras, no lo ves. Yo leí esto hace muchos años y me impactó, porque yo todo lo hacía con lápiz. Y lo criticaba un maestro que me queda pena no haber guardado. Perdone. Uy. De quién era, pero él hablaba de que había que dejar los lápices pues para otras cosas, pero no para esto. Muy bien, guapísimo, venga, vamos. Si te equivocas mucho tienes que repetirlo, ¿eh? Porque en una cosita de esa, un niño inteligente como tú, hombre, puedes tener un despistito, 2, pero 8 despistes no, lo vuelves a repetir, ¿vale? Y eso sí, si has tenido 8, cuando lo repitas, tiene que verse que lo has mejorado. Si no, lo vuelves a repetir, te calmas, reflexionas, piensas y lo vuelves a repetir. Pero un niño inteligente como tú, en 3 renglones no puede tener 8 fallos, despistes. Eso es que te preocupa algo. Pues a lo mejor le preocupa un problema grave y no tiene la mente aquí. Ahora lo que vas a hacer... Pedro, ¿ya tú te habías memorizado la tabla del 2? 2 veces el 1, 2 veces el 2, 4 veces el... Y a medida que la vamos construyendo, se la van memorizando. Ya tú la tienes construida, la estás comprendiendo, porque ¿sabe para qué sirve? 4 caramelos aquí, 4 aquí. ¿Cuánto tengo? 8. 24 es 8. Bien. Pues vete memorizándotela. ¿Tú te la sabes ya, Pedro? 3, 6, 2 veces el 4, 8, 2 veces el 5, 10, 2 veces el 6, 12, 2 veces... Vale, Pedro, vale. 2 veces el 7. 14, 2 veces el 8, 16, 2 veces el 9, 18, 2 veces el 10, 20, 2 veces el 11, 22, 2 veces el 12, 24. Bien, guapa, seguimos. ¿Tú sabes, Sara? Venga, cariño, vente para acá. Dime. 2 veces el 1 equivale a 2. No hace falta decir equivale, sino 2 veces el 1, 2. 2 veces el 1, 2 veces el 2, 4. 2 veces el 3, 6. 2 veces el 4. Muy bien, Sari. Y fíjense, yo cuando era un niño estaba en la escuela, las tablas sacaban el 10. Las tablas sacaban el 10. Y a mí me pasó como la mexicana. Digo, coño, pero si 2 por 11 es 22, eso me lo sé yo también. Y 2 por 12 es 24. O sea, te das cuenta que las tablas son infinitas, pero parece que en el 10 se acababa. Y entonces, pues, ¿hasta dónde se la van a aprender? Monse, tú misma que eres la directora, hasta donde yo te hago la sugerencia que te las aprendas hasta el 15, pues yo te conozco que eres muy lista. Nuria, cariño, si consigo que se las aprenda hasta el 5 ya me doy por satisfecho. Pero bueno, ustedes inténtenlo hasta el 10 y mira a ver si hasta la del 12, ¿vale? No se limita, porque eso son una estrategia para el cálculo mental. Estas 2 niñas, cada una tiene 15 caramelos en el bolso. 30. Yo, porque yo me lo sé, 2 por 5 30, 2 por 15 30. Bueno, bien, ¿ves para lo que sirve? Pues bueno, exigimos a todo el mundo hasta el 10, pero el que quiera más, para adelante.
¿Y ahora por qué te salió también eso? Porque me lo pensé y dije, ahora lo hago bien. Claro. Pues sí, no, suelta el bolígrafo y ponte a pensar un rato qué es lo que tienes que hacer, porque es que es el cerebro quien manda a nosotros. Me tengo que fijar, tener cuidado para hacer la L bien. Si yo no doy esas órdenes, si no empiezo a mover la mano, pues pasa cualquier cosa. ¿Y ahora por qué? Porque lo pensé. Claro, cuando organiza el pensamiento te sale. Bueno, muy bien. Importante... Aquí ven que ya estamos preguntándole la tabla del 2, ya se empiezan a memorizar la tabla del 2, esto es segundo de primaria, pero la mayoría se la sabe ya desde primero. 1 y 1, 2, 2 y 2, 4, 3 y 3, 6. Una de las primeras cosas que vamos a ir trabajando cuando empecemos con las tablas de multiplicar es la propiedad conmutativa. Mira para acá, hay 2 niñas y cada una tiene 3 caramelos. Y allí... ¿cuántos caramelos tendrán entre esas 2 niñas? Dice 6. Vamos a ver si es verdad. Oye, pues sí. Pero ahora son 3 niñas y cada una tiene 2 caramelos. ¿Quién tendrá más? ¿Este grupo o aquel? Vamos a ver. Pues tienen la misma cantidad. Son equivalentes. Bien. Pues esto, guapo, se pone así. 3 veces el 2 equivale a 6. Y aquí 2 veces el 3 equivale a 6. Fíjate. Y esto en matemáticas se llama la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y te lo aprendes. Porque es fundamental tener esto claro. Y yo dedico semana a la propiedad conmutativa. Porque si tú lo tienes claro, verás después lo que nos va a facilitar la memorización de los hechos básicos. Por eso, cuando ya se tiene claro, voy a preguntarle a esta chica la tabla del 2, pero ya no se le pregunto 2 por 7. Al principio sí, pero cuando ya yo quiero que vayan cogiendo agilidad, 7 veces el 2. No es para que ella haga 2, 2, 2, sino dice propiedad conmutativa, 2 veces el 7, 14. 9 veces el 2. 18. Pero se debe tener clara la propiedad conmutativa y hay que dedicar muchísimo tiempo a eso. Es fundamental. No es, yo la di el lunes. No se trata de tú lo diste. Se trata de que se enteren. Atendí un montón al profesor y ¿Tú crees que es por el bolígrafo? Bueno. Muy bien. Vamos a hacer algoritmos de lengua. Algoritmos de lengua. Un algoritmo de lengua es escribir tu nombre. Yo tengo este año un grupo mixto, 25 alumnos, 14 de sexto, 11 de quinto. Y hay gente que no sabe escribir el nombre ni los apellidos. El González puede ser permutaciones de la Z y la S, no sé cuántas. Y compadre, se van a ir ya, no saben escribir ni el nombre ni los apellidos. Y eso de la mayúscula, yo creo que la regla se la dieron mal. Los nombres propios no van con mayúscula, es lo que creo que aprendieron. Entonces, ¿y eso cómo se aprende a escribir el nombre y el apellido? Pues escribiéndolo. Es que no hay otra forma. Nuria quiere jugar en el Barcelona, siempre le ha hecho ilusión, y ella, como sabe que yo jugaba en los juveniles del Tenerife cuando era joven, dice, ¿tú me puedes entrenar? De acuerdo, mañana al chándal aquí. Y además se quiere especializar en tirar penalti, a ver si le quita el puesto a Messi. Venga, empieza. Mira, le das así por debajo y para las cuadras le tiras por allí. Llega Nuria con su buena voluntad, ¡boom!, al banderín de córner. Le digo, muchacha, no te acabo de explicar cómo es. Agarra la pelota otra vez. Venga, ponla aquí, le das por debajo y un poquito de inclinación. ¡Bum! Al banderín de córner otra vez. Le digo, pero como te lo digo, en catalán, a lo mejor así me entiendes o qué. A ver, ven para acá, ponlo aquí. Empieza a tirar a la puerta. Venga, tira ahí. No hay portero. Lleva 200 penaltis, no ha metido uno. Pero bueno, venga. 500 penaltis. Ya los mete todos.
Pero fíjate, llevamos ¿cuánto? 500. Sigue sin haber portero, pero oye, ponlo ahí, para adentro todo. Bien. Llevamos 3.700 y fíjate, ya le manda y sale para los postes. Va hacia los postes y de vez en cuando a alguno le entran las cuadras, de 10-1. Pero ¿cuánto hemos tardado? 3.700 tiros. Y yo que quería, en el segundo lo dominara. Imposible. Es imposible. Lo que pasa es que alguien nos programó el cerebro así y tú te lo has creído. Entonces, pues venga, vamos a hacer algoritmos de lengua. 2 veces el 1, pues ahora escríbeme eso, 2 veces el 1 con letra. Y debajo en catalán. Y debajo me lo escribe lo mismo en catalán. Son algoritmos de lengua. Venga. Y la letra bonita, limpita y ordenada. Aquí no vale tinta blanca ni cosas que borren bolígrafo. Y si tú tienes en una hojita de esas 3 despistes, 4, lo vuelves a repetir. 1 lo puedes tener, 2, pero 3 o 4 no. Venga, muy bien, guapísima. Y yo cuando empiezo las tablas de multiplicar, las tablas de multiplicar, ¿y cuándo se enseñan? Generalmente lo que tenemos metido en el cerebro es que empiezas en febrero, en segundo, y ya en marzo quiere que se la sepa todo el mundo. Eso es imposible. Es imposible. La metáfora del penalti. ¿Cuándo empezó Nuria a tirarlos a las cuadras? 3.700. ¿Y tú quieres que en el segundo o en el quinto penalti ya lo tiren? No. Se empiezan a trabajar las tablas en infantil, se continúa en primero, se inicia el estudio bastante formal en segundo, se intensifica en tercero y a finales del primer trimestre de cuarto todo el mundo debería saberse las tablas de multiplicar. Es que Abelina se las aprendió en 2 meses en segundo, pero Abelina es Abelina, no somos todos Abelina. Y si ya hemos llegado y está Fanita que acabando el primer trimestre de cuarto que no, a esa es una calculadora. La calculadora. 4 por 8, ¿cuánto es? Bueno, que saca la calculadora. Llevamos 4 años, nadie ha podido. En secundaria, después de pasar toda una primaria, sobre todo a esos que les cuesta bastante, los de educación especial, y vuelven otra vez. Llevo 1, llevo 2. ¿Para dónde? ¿Para tu casa? Pues traerla mañana para no echarla de menos. Y vuelve otra vez. No, a ese se le da una calculadora, pero a ese concreto. Y la preocupación va en saber cuándo tiene que hacer. Si tengo 8 caramelos y me regala mi madre 4 y luego mi tía 1, ¿cuántos caramelos tendré? Saber qué es más y el más. O si mi madre me regala 8 caramelos y mi tía otros 4 y después mi primo me robó 1, el más y después el menos. Esa es la preocupación, pero no estemos gastando saliva en esas historias. Pero hablo que eso es con Fanita, no es con todos, ¿eh? Muy bien. Muy bien, guapísimo. Y empezamos con problemas. Un folio, cogemos un folio, doblalo en 4. Hazme los cuartos de un folio. La gente no sabe hacer los cuartos de un folio. Nos quejamos de que no hay materiales para trabajar las matemáticas. Yo creo que si lo giramos. No hay materiales para trabajar las matemáticas. Y un material exquisito es un folio. Pues los medios. Mira, medio. La pizza que a todo el mundo le gusta, córtalo. Un medio. Lo pone aquí un medio, 0,50, 50%. Dame media pizza. Dame un 2 medios. Dame 3 medios. Solo tienes una pizza y yo me comí 3 medios de pizza. Mira, algunos los he puesto a pensar. Eso es bueno. Los cuartos. Y si cogemos ya con folios de colores, mejor. Venga, los cuartos. Ella se comió 2 cuartos de la pizza y Monse un medio. ¿Quién comió más? Pues no sé, 2 cuartos me parece que es más que un medio. Mira, a ver. Entonces, comparan. Ay, mira, pues. Las mismas, son equivalentes.
Una maravilla para trabajar las matemáticas en un folio. Bueno, pues también para escribir, divídemelo en cuartos y en cada cuarto vamos a hacer esto. Tengo 5 paquetes y en cada paquete 4 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay en cada uno? Pues míralo. Pues ya los paquetes no voy a dibujarlos, los represento. Y también es un poco de introducción a los problemas. Lo gráfico, lo simbólico. Venga, 4 y 4, 8, 4 y 4 y 8 y 4 y 4 8. Eso está bien. Y eso también se pone 5 veces el 4, 20. Que más adelante lo bueno sería que si tú te sabes las tablas, te ahorras esto. Si tú te las sabes, cuando te las sepas. Antes no tengas prisa. Ya, esto no lo pongas, no, déjalo. De repente Joana ya no lo necesita porque ella, lo acabo de ver. Pero hay gente que sí, pues déjalo. Ya no vamos todos a la vez. Seguimos trabajando un poco el concepto de las tablas y estamos trabajando aquí el concepto de las tablas de suma de sumandos iguales. Lenguaje simbólico. Venga, vamos. Está bonita. Y es un folio por detrás en blanco. Y lo que no puede ser es que te saliste, tú no ves el círculo, el redondelito este, que aquí no es perfecto, bórralo y tal. Y aquí el piquito, ya, ¿será yo cuando empecé a dar clase? Y borra eso, que se salió del cuadrado, pero tú no ves que no está ahí. Y así, ¿quién me metió a mí ese rollo? Hasta que te das cuenta que yo estaba haciendo lo que yo había visto y lo que hicieron conmigo. Tu maestra era una mala maestra. ¿Qué va a ser una mala maestra? Si era mi tía. Y encima era mi madrina, la que me hacía unos regalos espectaculares. Mi maestra de primero a cuarto era mala. Gracias a ella estoy yo aquí. Me hizo repetir primero porque no sabía leer bien. Bueno, pues aquí estamos. Y todo no se puede hacer a la vez. El orden, la limpieza, el concepto, no. Y entonces nos dedicamos sesiones a trabajar el orden. Sí, aparte. Imagínate Nuria. A ver, Nuria, el penalti. Tira el penalti, pero vete al banderín de córner y eche una carrera como que vas corriendo a la puerta, pero después te tiras también a ver si le quitas el puesto a Valdés. Al final la vuelvo loca. Dice, abandono el fútbol. Yo sé que iba para Estrella, pero lo dejo. Pues, loca. ¿Qué es lo que les pasa a muchas de ustedes cuando están en tu casa? ¿Qué hacen en tu casa? Llega allí, prepara la comida, pone la lavadora, fregas a tu marido, barre, no sé cuánto, y no para. Los trabajos del colegio. Y llegas por la noche, te acuestas en la cama, y dices, mi amor, ¿me das un besito? Un besito, te cojo, desgraciado, encima ni me has ayudado a nada. Acabas mal. Entonces, no todo se puede hacer a la vez. El chiquillo, que está llorando el niño, levántate tú, que te toca a ti. Muy bien, guapísimo. Las vistas que tengo yo desde mi ventana, es un lujo mirar para la ventana y verte eso ahí. Las cabras, viene el hombre con las cabras. Estos estaban los de Icona por ahí. Aquí se fue el sonido, creo. No, pero no es posible. 5 cochitas. Y a medida que vamos haciendo aquello que ustedes vieron, pues ya yo voy poniendo esto también. A ver, Nuria. Invéntame un problema con este lenguaje simbólico. Al principio siempre he sido yo el modelo. Pues 4 niños, cada uno tiene 5 euros, ¿cuánto tendrán entre todos? Bueno, bien, hay que ya reconoce una aplicación de eso, porque ese concepto de primero vamos a enseñarle a hacer multiplicaciones y cuando sepan hacer bien las multiplicaciones, les enseñamos a hacer problemas. Pues mal, si lo hace así, mal, yo lo hacía así, eso está mal. Son los problemas
los garabatos ayudan a simplificar los problemas y los garabatos ayudan a simplificar los problemas y ya se me fue la idea, luego me vendrá. Pero esa idea de que primero multiplicación y después problema no funciona así. Ah, sí. Los garabatos ayudan a simplificar los problemas y cuando los niños ya conozcan para qué sirven esos garabatos, yo puedo dedicar sesiones descontextualizadas a trabajar la rapidez. Y cuando digo la rapidez no es para ser el más rápido de Cataluña, sino pues, ¿cuánto es 4 por 5? Espérate, Tony. 4 por 5, eso es 4 veces el 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez. 11, 20. Y yo no puedo decir está mal. Tú no le preguntaste. ¿Y es que te está contestando? Y está bien, te contestó 20. Claro, pero te digo 4 por 20. ¿De dónde sacas los de los pies también? Se lo de 4 por 5, 20. Entonces, paralelamente tiene que ir esto. Y ahora en primero estamos trabajando con los niños de primero la descomposición del 10. Niños, invéntenme un problema con esto. Primero soy yo, cosa simple. Nuria tiene 8 caramelos y Monse 2. ¿Cuántos caramelos tienen entre las dos? Bien. Ahora, Abelina, mi niña, dime tú un problema parecido. No digas caramelo, pues. Tengo 8 boliches o canicas y mi prima me regala 2. ¿Cuántos tengo ahora? Oral, oral. Bien. ¿Ves? Ya empieza a ver que estos garabatos tienen relación con un lenguaje oral y escrito. Lo iremos cada vez complicando más. Nuria tiene 8 caramelos de fresa y Monse 2 de limón. ¿Cómo se llama la abuela de Nuria? ¿Cuántos caramelos tienen entre las dos? Ven, contesta. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la abuela de Nuria? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Pues escribe eso. Eso es lo que tienes que escribir. No sé cómo se llama la abuela de Nuria porque no hay datos en el problema. Punto. Porque es que parece ser que siempre que se puso un problema en la clase de matemática tiene que tener solución. Y la segunda pregunta, 10 caramelos. ¿Vale? Chiquitito. Y le costaron 5 euros. Cada uno le costaron 5 euros. ¿Cuánto? No sabemos porque... ¿Cuánto se gastó? Bien, lenguaje oral, ¿lo viste? Lenguaje oral. Pues ahora eso me lo escribe en catalán. Y después debajo si quiere en español. Claro, escribe ese pensamiento que tú tienes aquí, escríbemelo por favor. Y cuando es, ¿cuántos tienen entre las dos? ¿Cómo sé yo qué es eso? Me cambia el tono, ¿con qué? ¿Con qué garabato me han dicho? Pues eso hay que enseñarlo, escríbelo en catalán y después debajo en español. Y ya estamos hablando de lengua y matemática. Dice, pero Tony, eso empezaste a las 9 y ya llevas 1 hora y media con eso. ¿Por qué no haces el favor de salir fuera? Te subes en tu coche y te vas al aeropuerto allí en Barcelona en 5 minutos. Venga. Dice, no hombre, de pase, eso es imposible. Claro que es imposible. ¿Y a ti quién te ha dicho que construir el razonamiento lógico matemático se puede hacer en 5 minutos, que sería un curso escolar? Tú vas a contribuir con lo que tú puedes este año. El próximo año continúan los otros o tú misma. Y esto lleva el tiempo que lleva. No puede ser, ya yo lo di, yo eso lo expliqué, porque fíjate cómo hablamos entre nosotros. Tú lo diste, ya tú diste la multiplicación. Dices, sí, claro. Pide la libreta, 3 libretas llenas de multiplicaciones. Pero digo, hay 8 personas, una de ellas tiene un perro amarillo. Cada una de esas 8 personas tiene 5 euros. De repente se le escapó el perro amarillo y casi lo mata un coche. 1. ¿Cómo se llama el perro? 2. ¿Cuánto dinero tienen entre todas? ¿Qué? ¿Cuánto es 8 por 5? 40.
¿Sabe las tablas? No tiene ni idea de las tablas. Pero no es culpa de ella, es como se lo hemos hecho nosotros. Viendo ese esquema no es un buen modelo, Yaris. Claro, aquí ya, viste, hablamos de los cochitos. Tú le pones las ruedas, eso no está mal, pero se te va una eternidad. Tenemos que buscar representaciones fáciles. Mira, un círculo ya está el cochito, un cuadrado o un palito. Lo que tú haces no está mal, pero si te digo que son 8 coches, imagínate, se te va el día en hacer eso. Mientras que yo hago cha, 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 mira los 8 coches aquí. Bueno, muy bien, vale, seguimos. Hay que acostumbrar a ver. Escuchamos aquí, perdonen. Fuerte. 5 veces el 5, 25. Salta en un brinco. Vamos a dar. Venga. 5 por 5, 25. Salta y da un brinco. Vamos, Blanca. Después 5 veces el 5 equivale a 25. Salta y da un brinco. Parece ser que cuando uno le mete acciones, y recuerden eso, que después vamos a ver un vídeo, cuando uno vive las cosas, el concepto del amigo Josep Callí de la Universidad de Girona, cuando está la vivenciación, esos conceptos quedan mucho más. Y va porque hace muchos años yo estaba empezando con otro grupo y dije, vamos a empezar a estudiar las tablas, vamos a empezar a construir la del 2. Y se ve que el chiquillo en la casa, el padre le dice, oye, ¿qué están haciendo en el colegio? Dice, las tablas de multiplicar. Y el padre le dijo algo al niño. Entonces el día siguiente, venga, vamos a seguir construyendo las tablas del 2, la tabla de multiplicar del 2, venga. Y el chiquillo se me acerca. Y como había confianza, dice, Tony, ¿qué pasa, Cristian? Dice, ¿tú sabes cuánto es 9 por 9? Y le digo, yo sí. Dice, dímelo. Le digo, 81. Y me dice el niño, dice, el perro caga y tú desayunas. Digo, mira, no tengo una pata en el culo porque... Pero bueno, había confianza. Me reí, te voy a dar, bandido, se le veía. Y nada, venga, vamos a seguir. Y seguíamos y pasó lo que acabo de pasar aquí, ¿no? Y entonces seguíamos y ya salta esta. Dice, Dani, ¿cuánto es 9 por 9? De 81. Dice, el perro caga y tú desayunas. Bueno, todo el mundo, no habíamos todavía ni construido la del 2, pero todo el mundo con eso se quedó ya con que 9 por 9 es 81, el perro caga y tú desayunas. Pues, ¡pum!, se nos encendió la bombilla. Estas son fáciles y se las aprende cualquiera, pero a partir de aquí, de las dobles, factores dobles, el mismo, pues le añadimos salta y da un 5 por 5, 25, salta y da un brinco. 6 por 6, 36, cara de rey. 7 por 7, 49, graniza y llueve. 8 por 8, 64, cara de gato. 9 por 9, 81, paga y desayuna. Lo transformé. Aquí en confianza puedes utilizar eso, pero para afuera, tal. 10 por 10, 100, pórtate bien. Y 11 por 11, 121. Y ahí me costó encontrar una rima. Y yo dije, 7 por 11, 121, Torrebruno. Aquello, me miraron y se pasa al de la década de los 50, porque no encontraba. Pero ustedes apréndanse Torrebruno y se callan. Y ahora lo pregunto así, también. Graniza y llueve, cara de gato, salta y da un brinco, cara de rey, paga y desayuna. Y hay que memorizárselo con la expresión lingüística y luego la inversa y a la viceversa. Y cuando ya, miren para acá, estrategia de memorización, luego esto lo vamos a ir viendo. Voy a empezar a preguntar la tabla del 2. Ya no te voy a decir 2 veces el 6, sino 6 veces el 2. Más adelante, cuando ya tengan muy claro, y de 6 por 2. Que sepan lo que significa. 6 por 2, 12. 7 por 2, 8 por 2, 9 por 2. Van a ver por qué. La propiedad conmutativa.
Muy bien, venga, seguimos. Dice, pero eso no lo hiciste. Y miren aquí los libros, parten de cosas interesantes, unos dibujitos, pero miren, bicicletas, se supone que los niños han visto bicicletas, motos de juguete. Y no es mala la idea, pero va todo rapidísimo para conectar con los algoritmos tradicionales, ¿no? Y rellenar, y rellenar. Y entonces una vez le dice a los niños, ahora eso te lo tienes que memorizar. Te lo memoriza, que mañana te lo voy a preguntar. Estoy hablando de esta de primero. ¿Y quién le enseñó a esta a memorizar? ¿Quién es? ¿La madre o el inspector el que tiene que enseñarlo? Pues claro, y decía, pero es que no se lo memorizaron, pero alguien le enseñó. ¿Y cómo se memoriza? Bueno, pues yo hago lo que sé, pues lo que no sé no lo puedo saber. Además, ahí Eduardo Punset tiene una entrevista a un psicólogo americano, que no me acuerdo el nombre, lo entrevistaba, esto de una universidad famosa en los Estados Unidos, y le preguntaba que qué avances últimos habían descubierto para pues la memoria y retener. Y dice que un avance de los últimos ya confirmados era la repetición, para que quedara grabado. Yo, como la repetición, repítalo otra vez. Dice, sí, la repetición. Por ejemplo, Nuria, si tú te quieres aprender 6 por 6, 36, cara de rey, eso se memoriza así. Te pones en tu casa 6 por 6, 36, 6 por 6, 36, 6 por 6, 36, 6, muchas veces, 6 por 6, 36. Eso cuando lo hacía mi tía en la escuela que yo era pequeño, era la escuela de Franco, eso era de franquista y tal. Pero ahora, como los americanos ya lo han demostrado, no tengas problema en hacerlo. Que estás a la última ya. ¿Vale? Pues nada, se memoriza así. 6 por 6, 36, 6 por... muchas veces, hasta que te quede ahí grabado. O sea que la repetición es una estrategia maravillosa. Por 5. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Voy preguntando. 2 veces. Un material maravilloso para jugar, yo se lo vi a Luis Ferrer, un maestro madrileño, es el bingo. Entonces tenemos hecho todas las tablas, la del 2 de un color, la del 3 de otro color. Y vamos a jugar al bingo. Si te estás estudiando la del 2, lo vas a jugar. Si no, te pones con el papelito de toda la vida y en el rincón no des castigo hasta que te la memorice, porque hay que dedicar un tiempo en casa a esto. 2 veces el 9, 18, 2 veces el 9, 18, 2 veces el 9, 18. Hay que dedicar un tiempito, guapa. Y llamas a las mamás y a los papás y se lo dice. Todos los días vaya preguntándole esta tabla. Se organiza un programa con la familia que veremos también después más tarde. Y tú no lo estás haciendo, Nuria. Entonces, como no lo haces en casa, ponte allí y cuando tú te incorporas al bingo. Porque a todo el mundo le gusta jugar al bingo. Bueno, cuidado, a mí no. Yo solo he ido una vez al bingo, no vaya a pensar, dice tú un vicioso. 2 veces el 7. 2 veces el 12. 2 veces el 2. 2 veces el 10. 2 veces el 9. 2 veces el 11. 0 veces el 2. 2 veces el 5. 2 veces el 4. Han cantado bingo. No rompan ni tiren su cartón hasta comprobar que el bingo es correcto. El bingo no es correcto. Continuamos. Solamente he ido una vez a un bingo, que fui a un congreso y había un bingo bajo el hotel y entramos. Pero me impactó. Lo vivencié bien, que me aprendí todo. ¿Pero qué haces? 2 veces el 1. ¡Bingo! Han cantado bingo. ¿El jueguito este? Sí, pues ¿saben una cosa?
Se acabó por hoy. Que se queden siempre con ganas. Y jugaremos todos los días al bingo, 15 minutos, media hora, ya eso lo estableces tú. No vale jugar al bingo este viernes y ahora vuelvo a jugar el día antes de Navidades. Dice, a mí no me dio resultado. ¿Y tú crees que tenía que...? Me lo podía haber preguntado. O sea, ¿cuándo Nuria empezó a meter los penaltis? 3.700, pero de tanto. O sea, quiero decir que hay que darle y darle y requete darle. No porque juegues una vez. Muy bien, nos vamos para casa. Esto es la lectura. Miren esto, me había llegado en ese momento. Antes, cuando se acababa la primaria, no sé si les suena algo que quieren hacernos ahora, se ponía una reválida, que solía ser pues una prueba matemática, que era una operación matemática, y un dictado, a ver cómo estaba el niño. Pues miren, esto sigue vivo en las escuelas. Espero que no quieran volver a esto otra vez, pues entonces sí que hemos regresado al pasado bien pasado. Pero esto sigue vivo en las escuelas. No porque las maestras sean malvadas, sino porque es lo que han hecho toda la vida y no ven que ya esto se acabó. Miren de quién es esto. Esta es la de Federico García Lorca. Espérense que me estoy saltando la fecha. Quiero que vean la fecha. Pues nada, estamos actualizados. Y la otra primera que vimos, a ver si sale la fecha, era la de Menéndez Pelayo en 1865. 1800. Bueno, nos vamos, seguimos con las tablas. Y yo empecé, después de Semana Santa, empecé con las tablas. A partir de ahora empecé con las tablas, después de Semana Santa, y ya hasta que se acabó el curso. Y luego seguí en tercero. Dice, espérate, que estuviste abril, mayo y junio. Sí. No, casi 3 meses. ¿Cuándo empezó Nuria a tirar los penaltis más o menos? 3.700. ¿Cómo puedes tú querer que al segundo lo meta por las cuadras? Es imposible. Es imposible. Y si viene el inspector, pues tú le explicas lo que estás haciendo y no creo que sean tan cerrados que no te lo entiendan. Te animarán. En enero tuve yo a 8 inspectores en mi clase, sentados. Y a veces nos da miedo uno solo. Imagínate 8 allí. Estaba hasta la inspectora jefa de Canarias. Ay, mi madre. Decía, cuando entre el que respira aquí y tal, me lo cargo después cuando se vaya. No, y salió perfecto. O sea, no salió muy bien, sino 10 veces más del bien. Se quedaron encantados, no solo vinieron a mi clase, sino la de Mario también, el director. Bien, vale. No, bueno. Esto es la lectura. En mi colegio se trabaja mucho la lectura porque el nivel de lectura de los padres es ínfimo. Y no solo de la lectura, sino que no entienden. Nosotros hacíamos reuniones así con los padres cuando hubo que ya no se pagaba el comedor en el colegio, sino había que ingresarlo en la cuenta del colegio. Se reunió, se pusieron transparencias. Miren, tienen que ir, si usted tiene cuenta corriente puede hacer transferencia, o si no va al banco, en la cuenta esta que le damos el papelito, lo ingresan allí. ¿Tienen dudas? Pregunten. Nadie preguntaba. Van al banco aquí le damos los datos, usted dice que viene a pagar el comedor, los 40 euros suyos, que se le ingrese a esta cuenta y tal. ¿Tienen dudas? Bueno, gracias por haber venido. Los 150 aquí. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Qué era lo que se enteraron de nada? Padres que acabaron hasta el octavo, el octavo aprobado. Y a veces te vienen unos folletos de unas becas que tú no entiendes, salvo el secretario que está avispado, que pone no sé qué cosa y tal. Pero es que venían, te estoy hablando
no de los abuelos que son analfabetos, sino de los padres que acabaron hasta el octavo. Mire, doña Monse, ¿dónde pongo el nombre? ¿Y los apellidos? Otra cosa yo no sabría, pero te lo juro que se veía claro, nombre y apellido, y domicilio. Y si este acabó octavo, claro, con el sujeto predicado y el sintagma nominal, y las preposiciones. Y si encima aquí se las mete en catalán también, pues compañeros, los compadezco. El niño Juan estaba... Bueno, pues dedicamos mucho tiempo a la lectura porque allí se necesita. Es el mejor regalo que le podemos hacer a los niños, que les guste leer. Venga, dice, pero esto ya yo te lo vi que lo hiciste un día. Claro, vuelvo. Las mismas fichas que tú verás ahí, nosotros las hacemos 5 o 6 veces, la misma. Hoy la hacemos, nos costó un poco, mañana la hacemos, nos cuesta menos. Ya la hemos hecho 2 veces, de tarea para casa. O sea, esto no sé yo. Si tiene que estar la madre o el padre sentado al lado ayudando a hacer la tarea, esa tarea no sirve para nada, solo para contentar a la maestra y el maestro. Esa tarea no sirve para nada, la tarea debe ser un apoyo, un refuerzo de lo que se está haciendo hoy en clase o ayer o estos días. Pero debe saberla hacer el niño solo. La madre es, apaga la tele, siéntate ahí y no te levantes hasta que acaba. Esa es la función de la madre, no hacer la tarea. Dice, no, es que yo, cuando ven eso, es que entonces yo no sé ayudar a mi hijo. Pero que usted no tiene que ayudar a su hijo, su función no es la de ayudar. Bueno, no seamos extremistas con lo que yo me estoy diciendo, ¿no? Pero no es que usted tenga que hacer la tarea con el niño. Claro, a veces mandamos de la actividad 8 de la página 4, que pues a mí me ha pasado cuando yo antes, a ver, de la página 15 me hacen el problema 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y al día siguiente, ¿qué? ¿Los problemas los hicieron? Sí, ¿qué te pasa? ¿No hiciste el 3? ¿Por qué no hiciste el 3? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué hicieron el 3? A ver, 3 para acá. Dame leer el 3 yo este. Y no lo digo, pero digo, coño. ni yo sé hacerlo. Ni yo sé hacerlo. Claro, pues ni me los había leído, pero como venían en la página, desde el 1 al 5. Bueno, pues no se preocupen, si no les salió no se preocupen, ¿vale? No pasa nada tampoco. El puntito más fuerte. Ay, la hora. Bien. Bueno, mire. Hay me tienen que cortar porque si no yo ponme el ordenador rápido, por favor. Me dejo llevar, como estoy tan a gusto aquí. Mire. Es el descanso y nos vamos a ir, pero tengo que explicarlo ahora, porque si no después no me va a dar tiempo. Vaya. Mire, estas regletas que yo saco aquí de retroproyector, las mandaba yo a comprar a Estados Unidos hace muchos años porque me interesaban a mí. Luego hubo gente que las trajo en Tenerife y las vendía. Y luego desaparecieron porque los retroproyectores ya es de carca. Eres un carca, si no tienes un cañón y tal, no sirves para nada. Bueno, eso no es cierto. Y entonces la gente las quiere, pero no se consiguen, se han descatalogado. Una gente que en Tenerife, Cole Creativo, tiene una tienda de esto, le digo, ¿qué pasa con las regletas de retroproyector? Dice, es que están descatalogadas. Y entonces hubo un momento que dice, bueno, creo que si encargaba 150, un mínimo de 150, te las hacían. Digo, pues por hablar te la ganaste. Encarga 200. Yo te voy a ayudar a venderlas. Yo no quiero nada, sino quiero que estos materiales los traiga porque la gente ayuda a mejorar lo que hacemos, ¿entiendes? Yo te ayudo a venderlas. No tengo ninguna comisión. Lo que sí hacen es que me regala 4 o 5 bolsitas para cuando yo me voy para América Latina, las dejo por allí. Eso es, yo no tengo interés económico en esto. Ahora las acaba de traer otra gente en Tenerife, Lifer, que es ya una empresa muy grande de esto.
ellos las tienen a 10.50. Entonces yo traigo aquí 100 para el que quiera, ¿eh? No es obligatorio comprarlas, porque la gente las pide. Las compañeras del Muyen, sé que las han traído de Estados Unidos, pero es que estas tienen enlace directo con Obama y todo, o sea que los que son de calidad, ¿qué quiere que te diga? Pues son a 9 euros, yo se las voy a dejar aquí a mis amigas Nuria y ya está. A la Nuria y a la Joana y a la Sonia. Miren, luego otra cosa. Fui a Bolivia en marzo, acabamos rápido. Fui a Bolivia a trabajar con Save Children, con escuelas muy deprimidas. Y una de las profesoras me invitó a conocer, dice, ¿te apetecería conocer una institución? Leo, si me llevan allí vamos. Y yo me quedé impresionado, conocí a una mujer sensacional, me quedé enamorado de ella, una señora espectacular. Y me llevaron a WARMI. WARMI, que es una ONG, allí, pues las mujeres en Bolivia, pues cuando encuentran un pedazo de terreno, se hacen una casuchita, que son las paredes, ahí no hay nada más, un baño, una letrina afuera, se logran quitar al tipo de arriba, el borracho que les pega y las maltrata, y se quedaron con 2 niños pequeñitos de 3 años y tal. Entonces consiguen un trabajo, y claro, no pueden llevarse los niños al trabajo, y lo que suelen hacer es los dejan encerrados en la casa allí, en ese cuartucho, ponen un platito de comida, hasta que venga ella a las 6 de la tarde, se va a las 8 de la mañana. Entonces esta mujer, pues ante esa situación, ya imagínense y échenle los colores que quieras echarle, de violaciones y de atrocidades y todas esas cosas, ¿no? Entonces esta mujer, ¿qué hacía? Se dedicó a recoger a esos niños. Mientras sus madres trabajan, ella los tiene allí, los cuida, los alimenta, y ya las madres vienen y los recogen. Incluso cuando esos niños ya se han hecho grandes, que se van a los institutos, cuando salen del instituto van allí, se ponen a hacer las tareas hasta que vengan sus madres, para que no estén tirados en la calle. WARMI significa mujer, se dedican a hacer jabones. Miren el jabón, para venderlo. Esta es la hija de la señora, Claudia. Las instalaciones de hacer el jabón, yo, los niños guapísimos y bonitos, simpáticos todos ellos, y con distintas ayudas les pagan, vean, estas chicas son maestras de educación infantil, para que cuiden y estén con los niños. Esto se supone, miren este pobrecito aquí, que están haciendo el reposo eso después de comer. Estos son pequeñitos, de 0 a 2. Bueno, estas son las maestras, y con las pequeñas ayudas que ellas reciben de aquí y de allá, pagan a estas profesoras y compran materiales para los niños. Ayudan muchos voluntarios, iba gente habían belgas aquí ayudando, me sorprendió. Estos son los grandes ya, que van por la tarde a hacer las tareas. Mire la cocina, una cocina que aquí estaría encerrada. Me recordó a mi madre, que ponía la bombona así para aprovecharla hasta última hora, cosa que volveremos a hacer rápidos todos con la crisis. La cocina, bueno, hay una biblioteca que se ha hecho con donaciones. El marido de la señora era médico y era quien llevaba toda la cuestión médica de estos niños, pero se había muerto hace 1 año. Estos son fotos que ellos tenían allí, haciendo la siestita. Y esto es cuando empezaron, imagínense. Ya ha ido, miren cómo era esto al empezar. Y esta es la señora, espectacular. Y bueno, y dije, vale, lo entendí, yo voy a colaborar. Entonces hemos montado
una campaña que se llama el estuche solidario. Ellas me envían este estuche, que es lo que se compra en Bolivia, y me lo mandan por correo, pues es 1 euro. Y yo aquí lo vendo a 6 euros para mandárselo. Ya le hemos mandado 1.300. Y con esta última campaña, con esta espero mandarle 800 euros. Entonces, en Tenerife yo los tenía ya casi, pero dije no, me voy para Cataluña y voy a ver allí cuántos quieren colaborar. Pues también se lo voy a dejar a mis amigas, son 80 estuches y estos son a 6 euros. Va destinado ahí a Warmi. Lo tienen en Facebook. Facebook ponen Warmi y conocen más la institución, ¿vale? Pues el que quiera colaborar, agradecido para los niños de Warmi. Monse, pues son las -20, pues hasta las 10, 12 y 10, ¿vale? Oh, ¿quiere? Ah, ok. Venga.